buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo de La Hora del Whisky, mi rincón favorito dentro de Economía para Adultos. Antes de nada quiero agradeceros a todos la experiencia vivida en el Madrid Economic Forum porque de verdad ha sido increíble y gracias por la acogida que ha tenido EPA dentro del foro y sobre todo, bueno, ya os iremos dejando algunas de las sorpresas y de todo lo que se vivió allí, sobre todo para que lo podáis ver dentro de la web y en redes sociales. Hoy quiero empezar con una frase que creo no solo resume lo que allí se vivió, sino creo que evidencia bastante al invitado con el que contamos hoy, y es aquella de Peter Drucker que decía que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y creo que contar precisamente con gente y con personas que son capaces de movilizarse de una forma en la que buscan cambiar las cosas que tienen en el día a día y sobre todo no se contentan con lo que, digamos, sería el mantra general, creo que es algo realmente necesario. Y es que nuestro invitado lo sabe muy bien precisamente haciendo lo que ha conseguido con su empresa y sobre todo bueno, con la empresa familiar, en este caso donde un sector tan tradicional como es la construcción ha conseguido llevarlo a unos niveles increíbles dentro del ámbito de las redes sociales. Y la verdad que creo que llegar a un punto como este es realmente interesante y nos puede aportar bastante a todos los seguidores, ya no solo a nivel negocio, sino por supuesto también en el terreno de las redes sociales. Así que David, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, Elvira, gracias a ti por invitarme, es un placer. David, 23 añitos, ya con 2 empresas, creando otra más por ahí según me chivas y bueno, sobre todo metiéndote en un fregado como es intentar que un sector tan tradicional como el de la construcción, y que además donde la digitalización ahí no ha llegado ni se le esperaba, seguramente, llevarlo a los niveles que lo has llevado tú con tu canal y con tus redes sociales. O sea, lo primero que te pregunto es, dentro de la empresa familiar, o sea, ¿en qué momento se te ocurre esa idea de decir, oye, vamos a cambiar las cosas y vamos a darle una vuelta a esto? Bueno, pues mira, yo te comento un poco. Como bien has dicho, yo me dedico al tema de reformas, estoy ahí en ese nicho tan tradicional y todo comenzó en la empresa familiar de mi padre y de mi tío, que ellos tienen una empresa de reformas, donde yo curraba cuando era chiquitillo, a la vez que estudiaba, sobre todo en verano, me iba allí con ellos a echarles una mano en tema de peón de obra al principio, cargando escombro, ¿no? Subiendo material, bajando escombro y también material. Y bueno, fui poco a poco aprendiendo cada uno de los oficios porque yo era muy curioso. Y además yo me encargaba de llevarles las redes sociales, porque a pesar de que mi padre y mi tío siempre han tenido buena fama y oye, el soporte, el trato, las reformas que hacían eran de calidad, nunca les ha faltado trabajo, pero sí que es verdad que en el ámbito de las reformas, cuando viene esta época, bueno, ya no esta época, sino la que hemos pasado de tema de invierno con el frío y demás, la gente es un poco más reacia a reformar sus casas. Entonces, a pesar de que no faltaba trabajo y nunca se paraban, sí que es verdad que se notaba y oye, pues vienen esas épocas en las que afloja un poco el trabajo. Y fue ahí donde yo vi una pequeña oportunidad que dije, vale, tengo que encargarme de llevar las redes sociales a mi familia, ¿no? A la empresa familiar y tratar de conseguir todos los clientes suficientes como para que esto siga estable y ya no solo que siga estable, sino que también cojamos clientes de calidad y que podamos elegir de, vale, este cliente nos interesa y este cliente no nos interesa porque no es a lo que nos dediquemos o nos va a dar mucho problema o X, ¿sabes? Entonces fue ahí donde empecé a crear contenido en redes sociales, también un poco con la aceptación, ¿no?, de mi padre y de mi tío, que lo tengo que agradecer porque, como tú bien dices, este es un sector muy tradicional, muy complicadete para tema de digitalización, redes sociales, inteligencia artificial, todo este mundo, ¿no?, de la tecnología. Pero bueno, con su ayuda y poco a poco, indagando, curioseando, pues me adentré ahí en el mundo de las redes sociales y di en la tecla en lo que funcionaba y eso es lo que nos ha permitido escalar y echarles una mano. Qué bueno. Y oye, o sea, nosotros cuando vemos todo el tema de reformas, al final el marketing siempre ha sido antes versus después. Claro. Pero ¿en qué momento dices, oye, lo que va a molar es mostrar cómo lo hacemos y quiénes están detrás realmente? Claro, eso es lo que hace generalmente todo el mundo y de hecho yo también lo hacía, o sea, así es como empecé, enseñando un poco en la reforma lo que tú piensas que es lo más chulo, ¿no?, a primera vista. El antes, desastre, grasa por todos lados, azulejos rotos, una situación desastrosa, y luego el después, ¿no?, cosas chulas que hayas hecho, que puedan destacar, con luces indirectas, con alguna chuladita, ¿no?, algún toque de amor que le has metido a esa reforma. Y sí que es verdad que eso llamaba la atención, pero no tanto como yo sabía que podíamos alcanzar, ¿sabes? No creaba tanta comunidad, no atraía tanto, no atrapaba tanto.
Entonces fue un poco probando y fue un poco a base de también estudiando, ¿sabes? Viendo lo que realmente le interesaba a la gente, que no era el ver el antes y el después de la reforma, no era ver un catálogo frío de lo que tú hacías, sino ver sobre todo quiénes éramos nosotros, ¿no? Quién había detrás de ese proceso, y fue ahí donde entendimos que la gente lo que no quiere ver es productos, ¿no? O ver la reforma en sí, sino que lo que quiere ver es a gente, ¿no? La gente sigue a otras personas, no sigue a productos. Entonces ahí fue donde dimos en la tecla y poco a poco donde fuimos entendiendo cómo funcionaba esto de las redes sociales, el algoritmo, qué atrapaba más a la gente, qué gustaba más. Empezamos a ver que, pues oye, todo el tema de consejos, todo el tema de cosas que tú le enseñas a la gente para que no les engañen o para que incluso ya no que quede mejor su vivienda, sino que no les vaya a dar problemas en el futuro, ¿sabes? Porque al final una reforma es para toda la vida. Pues nos dimos cuenta de que todo esto interesaba a la gente y que realmente ya no nos seguían porque les había gustado lo que habíamos hecho, sino que nos seguían por quiénes éramos. Y cuando tenían que hacer una reforma se acordaban de nosotros. Es que la clave es eso, o sea, yo siempre lo digo, no trabajo con empresas. Es que me da igual, el día de mañana estés en la empresa que estés, me da igual, yo estoy trabajando contigo. Claro. O sea, trabajas con las personas que hay detrás, entonces llegar a enseñar eso es lo que yo creo que engancha a todo el mundo, ¿no? Porque quiero decir que la reforma, igual que tú le vas a poner cariño, lógicamente otra empresa también se lo pondrá. Pero no es solo eso, sino quiénes están detrás, cómo lo están haciendo y pues no sé, o sea, lo típico que cuando descuelgas el teléfono quieres hablar con esa persona que te está haciendo, en este caso, una reforma en tu casa o en tu oficina o donde sea, y tener, pues oye, las respuestas adecuadas, tener a alguien que cumple, tener a alguien que, o sea, que además conoces o que crees que conoces, ¿no? Porque las redes sociales muchas veces también nos da la sensación de que llegamos a conocer a alguien solamente porque le escuchamos en podcast, porque le vemos a través de, no sé, un programa, o sea, y ya es como, oye, no, que le conozco, ¿sabes? Claro. Y interactuar más con él. Total. O sea, las redes sociales también es lo que nos ha permitido, el poder vincularnos, ¿no? El poder llegar a conocer de una manera más cercana, sobre todo en formatos así, ¿no? Que son de larga duración. Igual en mis vídeos, que son de corta duración, verticales, que en pocos segundos no te da tiempo a conocer esa persona, sino más bien el mensaje al que va el vídeo. Pero sí que, oye, en este tipo de entrevistas, de formatos largos, es una ventaja increíble y que lo que tú dices, que consigues que la gente que te está ahí viendo gane esa confianza contigo, ¿no? Como para poder acabar comprándote si están interesados en mi caso, en hacer una reforma, pero oye, en cualquier otro caso. Y luego, a ver, o sea, esto a nivel desde tu experiencia, ¿tú consideras que en España realmente existen buenos profesionales de las reformas? Porque es cierto que cada vez tenemos más el problema, ya no hablemos del problema de la vivienda, pero también el problema de cumplir tiempos, de que no llegue la gente, es que no hay mano de obra, o sea, lo estamos viviendo en España en pleno 2026 y no sé tu perspectiva, ¿cuál es en este sentido? A ver, sí que es verdad que en España la mano de obra cualificada es muy escasa, si te soy sincero, porque a la gente no le gusta, generalmente, ¿sabes? Tienden más a oficinas o a otro aspecto laboral, digamos, y como que la obra tiene una mala imagen, ¿no? Que yo también reivindico mucho en mis redes sociales, porque, joder, al final es algo que es necesario y que no entiendo muy bien el por qué está mal visto, porque ahora, pues, gente que sabe un oficio, ya sea electricidad, fontanería, etcétera, al haber tan pocos, al final esto es oferta y demanda, ¿sabes? Y están ganando muchísimo más que propios arquitectos o ingenieros que tienen una carrera detrás, pero que al haber tantos, ¿no? en el mercado, pues en realidad no valen lo que valía hace unos años, ¿sabes? Y los oficios, en cambio, sí. Al haber tan poquitos, joder, yo pago lo que haga falta por encontrar un buen fontanero o un buen electricista que cumpla lo que tú dices en tiempo, en calidad, pero sí que lo hay, lo sigo habiendo, y sobre todo mucha mano de obra extranjera, ¿sabes? Que aunque esté también un poco mal vista, es gente que viene con ganas de trabajar, con ganas de aprender, ¿sabes? Y muchos de ellos. Y también, pues, oye, ayuda mucho a que este sector siga en pie, porque, o sea, al final es algo necesario y que si en unos años no cambia y también, oye, pues no animamos a estos jóvenes a que aprendan oficios, a que, oye, que el mundo de las obras, de las reformas, no es malo, ¿sabes? No para nada. Pues en unos años se va a ver repercutido en los particulares, ¿sabes? Que al final, al haber pocas empresas que trabajen bien, de calidad y demás, pues la que trabaje así puede cobrar lo que quiera porque va a estar súper demandada, ¿sabes? Es como todo, ¿no? O sea, cuando sabes que haces las cosas bien y que vas en tiempo con tus clientes y haciendo todas las cosas de la forma de vida, total. O sea, es que no te puede ir mal. Tardará más o menos en llegar a ciertos resultados, pero o sea, mal no te va a ir.
Como cuando dicen, no, es que no hay competencia. Joder, pues mejor, ¿no? Sí, no tiene contra quién competir. Total, total. Eso es bueno y malo. O sea, es una navaja de doble filo, porque al no haber competencia, sí que es verdad que, oye, que tú tienes el monopolio y lo que hablamos, ¿no? Que tú cobras lo que quieras y demás, pero yo creo que al haber competencia también como que te exige más, ¿no? A ser mejor que la competencia, y eso hace pues que al final, oye, que vaya todo mejorando, ¿no? Porque si solo hay uno y no hay competencia, al final uno se acaba relajando, ¿no? Yo creo. Total, de eso desde luego. Y luego, a ver, esto es un poco como todo, ¿no? Cuando se suele hablar de una empresa, o simplemente yo muchas veces le doy vueltas, cuando se hereda algo, o cuando recibes un legado, o sea, la importancia y el calado que eso tiene para, cuanto menos, si no hacerlo mejor, que menos que hacerlo igual y mantenerlo, porque lógicamente la presión es enorme, porque en este caso es un reto y es un aprecio a lo familiar, ¿no? Entonces, no es solamente el cómo heredas las cosas, sino el qué haces con eso que recibes. Entonces, en tu caso, me gustaría saber cómo realmente te enfrentas, en ese caso, a una situación en la que dices, bueno, no voy a cambiar un negocio, pero sí voy a cambiar la forma de contar un negocio. Y va a ser a través de redes sociales, va a ser digitalizando, pues eso, un producto o un sector que realmente no lo está. Claro. ¿Cómo lo enfocaste? Pues mira, yo desde que era chiquitito no sabía muy bien el qué estudiar, ni el qué hacer, nada. Y fue poco a poco, ya te digo, trabajando en la empresa de mi padre y de mi tío, cuando me di cuenta que, oye, eso de las reformas me llamaba la atención. Al final, al principio yo lo odiaba, claro, porque me ponían de peón de obra y yo llegaba a casa súper cansado, y la verdad que era algo que, pues oye, también aprecié lo que vale el dinero y aprecié ciertos valores que lo agradezco un montón. Y fue ahí donde dije, vale, pues esto me llama la atención, no hay otra cosa que me llame la atención, y pues vamos a intentar seguir con esto, ¿no? Ya que tengo la facilidad, lo que tú dices, de tener esa empresa familiar de mi padre y de mi tío, pero vamos a intentar darle mi toque, vamos a intentar mejorarlo, llegar a más. Y pues oye, yo siempre he sido un chico que ha estudiado, que se le daba bien, que no le gustaba mucho, pero bueno, que se le daba bien, ¿sabes? Entonces me metí a hacer una ingeniería de la edificación y ADE, un doble grado, y con el objetivo un poco de ser aparejador y también saber un poco de administración y dirección de empresa para poder dirigir la empresa y poder, pues oye, firmar proyectos o hacer cosas más grandes, diferentes, ¿no? Complementarias a lo de mi padre y de mi tío. Pero viendo un poco ya esta trayectoria, dimos en la tecla con eso de las redes sociales. Obviamente yo mi carrera sí que la he terminado, pero gracias a lo que es las redes sociales, pues eso me ha permitido no solamente hacer crecer esa empresa de mi padre y dar ese complemento, ya que, oye, viene muy bien todo el tema de más clientes y sobre todo el poder coger mejores clientes, sino que también el tema de las redes sociales me ha permitido pues abrir mi propia empresa y desvincularme de la empresa de mi padre y de mi tío, porque ellos siempre han sido una empresa muy tradicional, ¿no? Muy chapada a la antigua, digamos, que trabajan muy bien, pero oye, están cómodos con lo que hacen y no quieren ir más allá. Y yo sí que soy un chico que soy muy ambicioso, me gusta crecer, me gusta cada día mejorar. Y yo me desvinculé de la empresa de mi padre y de mi tío, me asocié con una empresa de un primo mío, de un familiar, que tenía ya un socio. Y entonces a eso me permitió el tema de las redes sociales, acompañado también de la carrera y demás, a poder crecer por otra parte, digamos, separado de la empresa de mi padre y de mi tío, sino de una forma más escalable, ¿no? Con un sistema interno, con más gente en el equipo. También dividíamos lo que es el hacer una reforma en torno a un estudio de arquitectura y a una empresa constructora. El estudio de arquitectura en mi parte y la empresa constructora en la parte de mi primo y de su socio. Entonces ellos se encargan únicamente de ejecutar la obra y yo me encargo del tema de captación de clientes a través de redes sociales, página web, etcétera. Visitamos la obra, hacemos presupuesto, interiorismo y cerramos la obra. Y luego ya se la pasamos a la empresa constructora para que la ejecuten. Ok. Y claro, o sea, a ver, yo pienso que todo el mundo debería empezar así, independientemente de que se dedicase a las reformas, se dedicase a cualquier otro sector. Y es lo que tú decías, tener que cargar con los escombros, llegar a casa y decir, joder, ahora me toca esto, estoy reventado, pero esa es la única forma de conocer todo el proceso que tiene una empresa, y que el día de mañana, o digamos cuando tú consideres tener a trabajadores o tener gente a tu cargo, vas a saber indicarle las cosas precisamente porque es que tú ya las has hecho previamente, ¿no? No, totalmente. Que yo creo que eso es un poco lo que pasa también aquí a nivel político, sobre todo te diría, porque cuando ponemos a alguien en un ministerio, a un señor, una señora, quien sea, lógicamente si ese señor o señora vienen de un terreno en el que han tenido que trabajar de alguna forma, creo que será mucho más fácil llevar a cabo pues todas las políticas en este caso que tengan que hacer, más que si, pues no sé, a mí el día de mañana me meten en el Ministerio de Ciencia
no sé si el Ministerio de Ciencia, pero imagino que sí, porque me acuerdo de Pedro Duque, ¿no? Sí. Pero no tendría ni idea de qué hacer. O sea, méteme en el Ministerio de Economía o méteme en un ministerio que esté relacionado con algo más de lo que yo conozco, claro. Pero si no, o sea, es como el Ministerio de Agricultura, ¿no? Los dos que antes hablábamos, antes de empezar, que somos de pueblecitos pequeños, pues sabemos lo que es el campo. Claro. Entonces, en ese caso, o sea, si es alguien que ha pasado por, no digo que a lo mejor haya tenido que estar recogiendo en el campo, ¿no? Pero que haya estado allí y lo conoce, sabrá siempre mejor, digamos, indicar las cosas que alguien que le han puesto en una oficina y ya está, ¿no? Totalmente. Yo pienso igual que tú. O sea, pero al igual que tema de política, tema de una empresa o incluso en universidades y demás, que también pasa mucho que, oye, que tienes un profesor de creación de empresas y él no ha hecho una empresa en su vida, ¿sabes? ¿Cómo vas a enseñar a chicos a crear una empresa si tú ni siquiera has hecho una, ¿sabes? Que únicamente sabes la teoría, que está bien, oye, no digo que no, pero estoy seguro de que si tú pones ahí a un empresario que ya haya pasado por errores, que ya haya pasado por, me estoy inventando el caso de la empresa, pero que va a enseñar mucho mejor desde su propia experiencia, ¿sabes? Y va a tener muchos conocimientos que esa persona, ese profesor que no ha creado su empresa, no tiene ni idea, ¿sabes? Totalmente. De hecho, creo que vi un vídeo hace no mucho que decía eso y daban como muchas lecciones a la hora de montar una empresa y yo decía, joder, pero si también lo hacéis, o sea, ¿por qué no la montáis? Claro. O sea, nos calláis la boca a todos, que lo hacemos de la mejor forma que conocemos o que podemos y que nos vamos dando leches todos los días y ya con eso, pues oye, ya los demás aprendemos y además el país irá mejor, o sea, todo irá mejor y, o sea, será como un círculo vicioso de cosas buenas, lógicamente, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero bueno, la teoría siempre es mejor, o sea, es muy fácil decirla, ¿no? En comparación con la práctica, pero hay una cosa que tú sí dices mucho y es, das consejos y llegas al punto en el que a la gente le dices, oye, te chivo cómo hacer esto para que no la fastidies cuando, no sé, cuando montas cualquier cosa en tu casa. ¿Has tenido la situación en la que alguien ha llegado y te ha dicho, oye, macho, que es que estás contando absolutamente todo, nos vas a dejar sin trabajo, o sea, te estás pasando? Sí, la verdad que sí, por desgracia hay esa mentalidad todavía y de escasez, que es como yo la llamo, y es esa gente que no quiere dar a conocer sus conocimientos, ¿no? O enseñar, o ayudar, tratar de ayudar al prójimo, ¿sabes? Y que tiene esa mentalidad de, joder, no, es que va a venir mi competencia, me va a quitar el trabajo, voy a ser más pobre, Oye, si piensas así, desde mi punto de vista vas a acabar mal, ¿sabes? Ya. Yo intento ayudar, ¿sabes? Intento aportar, intento dar valor y luego, o sea, es cosa del destino que eso se vea recompensado, ¿sabes? Al final, si tú das, la gente es agradecida, ¿sabes? Es mera psicología, ¿sabes? Por eso, por ejemplo, en los stands, en los puestecitos de comidas o cualquier cosa te dan a probar, porque ellos saben que dándote, pues psicológicamente tú vas a tender a comprar, ¿sabes? A devolver ese favor. Entonces hay mucha gente, sobre todo pequeños autónomos y demás, que dicen, joder, tío, estás diciendo trucos, que eso como lo aprendan, o estás diciendo a la gente lo que es una chapuza y me ha venido el cliente y me ha dicho que esto no se lo haga así. Ah, tío, pues no lo hagas así, ¿sabes? O sea, porque yo intento, o sea, mi objetivo no es perjudicar a los trabajadores, ¿sabes? Mi objetivo es enseñar tanto a trabajadores, si puedo, oye, que yo soy el primer ignorante, ¿sabes? Pero si algo de lo que yo sé, ya no de lo que yo sé, sino de lo que me han enseñado, lo puedo transmitir a alguien que no lo sabe, pues oye, yo encantado, tanto a gente que trabaja como a particulares, ¿sabes? Es que esto, o sea, justo el último capítulo hablaba con Marc y hablábamos un poco, obviamente no dentro del ámbito de las reformas, pero sí en el ámbito económico, en el ámbito social. O sea, cuando tú estás buscando tener una sociedad formada en educación financiera, formada a nivel social, que tenga, ya no digo cultura de algo concreto, pero sí que tenga curiosidad y que, oye, vaya espabilando y que todas las cosas se las cuestione, es como haces que crezca una sociedad. Y, o sea, yo creo que lo que tú haces precisamente es, oye, no te doy el pescado, ¿no? Te doy la caña, te enseño a pescar y luego ya, oye, si necesitas algo, pues aquí estoy yo con la empresa, lógicamente. Totalmente. Pero que no te cierras a decir, oye, no, me guardo toda la sabiduría para mí, no sé, y llega un punto en el que dices, joder, entonces, ¿qué aportas? No, totalmente. O sea, para mí la clave también de crecer en redes sociales, de llamar la atención, de un poco todo, es tratar de ayudar, ¿no? Y tratar de aportar valor, porque la gente, o sea, las personas somos muy egoístas, ¿sabes? Nada más que pensamos en nosotras mismas y demás. Entonces, cuando viene alguien que te trata de ayudar sin pedirte nada a cambio, pues, oye, ahí es cuando te paras y dices, uy, a ver qué hace este chico, ¿sabes? Te empiezas a interesar por él. Y gracias a eso ha sido nuestro crecimiento, tanto de la empresa de mi padre como de la mía propia. Y, oye,
pues que al final esa mentalidad de escasez no te lleva a ningún sitio nada más que a estar en una peor situación de la que ya estás, ¿sabes? Total. En cambio, si tratas de ayudar, si tratas de oye, pues ponerte un poco en la situación del prójimo, pues desde mi punto de vista, vamos, desde mi propia experiencia te digo que te va a ayudar mucho. Funciona. Y oye, o sea, está muy bien hablar todo el tema este de la visibilidad, de redes sociales y demás, pero entre tú y yo, sin contar las cámaras, ahora que no nos graban, ¿no? ¿Cómo de rentable es esto? Pues yo lo tengo estructurado en varias verticales, digamos, mi negocio. O sea, yo por una parte hacemos reformas, que ahí es donde estoy asociado con mi primo y con su socio, y luego mi padre también tiene su propia empresa, que yo le paso a algún cliente de vez en cuando y demás. Sí. Pero pues esa es una vía, ¿no? Que oye, pues al final es difícil de contabilizar al 100%, pero sí que te puedo decir que oye, pues el número de presupuestos, por ejemplo, mensuales, pues se han mucho más que duplicado y nos entran muchísimos. Nos permite mucho filtrar también la facturación, pues en la empresa de mi primo, cuando yo entré, ellos ya facturaban aproximadamente 1 millón de euros y yo ahora mismo ya estamos facturando más del doble. Entonces es un cambio muy radical que oye, al tener tanta visibilidad, pues te da pie a que te entre mucha gente, muchos clientes que quieren trabajar contigo y demás. Ahora, en cuanto al tema de verticales de negocio que te decía, pues yo, por ejemplo, también al mover a tanta gente de un mismo nicho, de un mismo sector, las empresas se interesan por ti y sobre todo las de construcción, quieren publicitarse a través tuya. Entonces a mí me contactan diciéndome, oye, tengo este producto, me lo invento, ladrillos, ¿sabes? Sí. Me quiero publicitar a través de tus cuentas, ¿no? de tu comunidad virtual, digamos, porque he visto que tiene mucha gente interesada en el sector de la construcción y a mí me gustaría vender mi producto, como es lícito. Entonces, pues yo tengo ahí un precio por vídeo y hago colaboraciones únicamente con empresas con las que yo me siento identificado, ¿sabes? Que comparten la imagen que yo quiero proyectar en mis redes sociales, porque es muy importante en redes sociales dar confianza y dar autoridad para poder vender, ¿sabes? Si tú de repente te metes a colaborar con una marca que tiene una calidad muy mala o tiene un prestigio muy malo y tú estás diciendo que es una marca de la leche, que es muy buena, pues al final vas a perder tu credibilidad y eso se ve repercutido en todos tus negocios, ¿no? Entonces únicamente trabajo con las marcas con las que me alineo, ¿sabes? Y luego también, además de eso, yo llevo redes sociales, aunque esto no lo sabe mucha gente, pero también llevo redes sociales de empresas del sector de la construcción. Porque hay muchas que me contactan para hacer esta colaboración que te comento, publicitaria, pero no tienen redes sociales como tal, o no saben cómo llevarlo. Igual tienen subcontratado una agencia que en realidad no es tan buena creando contenido, no sabe cómo crecer en redes y mucho menos en el sector de la construcción. Entonces yo le digo, vale, podemos hacer una colaboración, vale X el vídeo, pero eso va a servir para redirigir tráfico hacia tu cuenta. De nada vale que redirija tráfico a tu cuenta si en realidad no atrapas a esa gente, no retienes y no enseñas lo que haces ni de qué manera para que realmente se interesen por ti, ¿sabes? Ya. Entonces ahí les ofrezco mi otro servicio que es, oye, yo me encargo un servicio integral de llevarte todas las redes sociales, te grabo, te edito, incluso te publico el contenido y además de eso, mensualmente hacemos 1 o 2 vídeos para redirigir tráfico a tu perfil y que no solamente redirija tráfico desde mi cuenta hacia tu cuenta, sino que también trates de captar, retener a la audiencia y que realmente se interesen por lo que tú haces, no porque vienes de mi parte. No, yo creo que hay hasta un punto clave que es lo de trabajar con empresas que estén alineadas contigo o personas en este caso que estén alineadas, porque, o sea, cuántas veces no lo hemos visto, ¿no? Ya no solo recomendaciones, que luego te puede salir rana o no, pero recomendaciones que básicamente es a ver quién me paga más. Claro. Para redes sociales en sectores de los que quieras. O sea, esto yo lo hemos visto mucho con finfluencers, ¿no? Que te salen a lo mejor recomendando alguna cosa a nivel económico o financiero que tú dices, pero ¿cómo pueden estar recomendando esto si saben perfectamente que no es para ese perfil? Claro. O que tendría que tener un mínimo conocimiento de... Y claro, luego sabes los márgenes que tienen por lo que les están pagando y ahí ya tienes la respuesta, tú solo te callas y dices, ah, bueno, pues ya está. ¿Cuánto les durará? Claro, eso es comida para hoy y hambre para mañana. Tal cual. Entonces eso a mí no me define nada, no es lo que yo suelo hacer, además que tampoco lo necesito, ¿sabes? Yo tengo mi vía de negocio que, pues sobre todo es el tema de reformas y demás, y tema de publicidad únicamente colaboro con empresas que realmente trabajamos en obra, incluso, ¿sabes? O sea, que realmente sé que son buenas y si no lo sé, por lo menos las pruebo antes y verifico que sean de calidad, ¿sabes? Y que realmente lo que esté anunciando a mi comunidad, que confía en mí, que sea bueno, ¿sabes? Que no les engañe.
Tal cual, lo que decíamos antes en el puesto, ¿no? Probar la comida antes de comprarla. Lo que he dicho siempre, digo, yo las naranjas, yo entiendo, no he sido nunca frutera, pero si lo fuese, probaría antes las naranjas que voy a vender a mis clientes que vender cualquier cosa por ahí, ¿no? Claro. Pero, y ahí, o sea, ¿cuál sería el error más caro que consideras que has podido tener hasta ahora? Dentro de, ya no solamente en recomendaciones, sino dentro del trabajo, dentro de la empresa, que digas tú, joder, este fue el error que más me costó, tiempo, dinero. El error más grande yo te diría igual el pensar que las reformas es un negocio súper escalable. Porque yo sí que, como te he dicho, pues soy una persona muy ambiciosa que quiere cada día pues ser un poco mejor, crecer, ¿no? Y oye, pues al igual en las empresas. Pero el sector de las reformas, cuando te das cuenta realmente cómo funciona, las dificultades que eso conlleva y demás, ves que realmente no es tan escalable como vender un libro, ¿sabes? O un curso, que al final las reformas conllevan muchos oficios, ¿sabes? Pintura, electricidad, fontanería, climatización, carpintería, un montón. Y cada oficio es un problema. Y es un oficial con el que tienes que tratar, ¿sabes? Y sobre todo las instalaciones, porque igual una pintura, pues que sí puede ser que esté un poco mejor pintado o que ahí te haya salido un poquito de una mancha y se puede repasar. Pero al final las instalaciones conllevan muchos problemas y cada obra es un mundo. Cada reforma es un mundo, ¿sabes? Esto no es obra nueva que construyes de cero, lo haces a tu método y ya está, no. Aquí ya partes de algo que está hecho y tienes que mejorarlo con lo que hay. Y también con un cliente, que es otro impedimento, digamos, que ya no impedimento, oye, porque al final es con lo que tienes que tratar en el día a día y, oye, todos hemos sido clientes alguna vez en algún momento. Pero es algo que también, oye, que no deja de ser otro problema al que tratar, ¿no? Otro problema que solventar, digamos. Entonces, es cuando te das cuenta de todo esto y lo ves sobre todo de manera interna, pues te das cuenta de que no es tan fácil escalar una empresa de reformas como a ti te gustaría. Y que no es, venga, pues tengo más obras, como en mi caso, ¿no? Que me entran un montón, pues contrato a más cuadrillas, contrato a gente en oficina que me haga presupuestos y tal, y para arriba, ¿no? No es tan fácil. Y oye, en una reforma, si hay un fallo, te pueden inundar un edificio entero o te pueden incendiar un edificio entero y la vida de las personas está ahí, ¿sabes? Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que ir creciendo poco a poco. Ese ha sido ya no error, porque te das cuenta, pero aprendizaje. Y oye, hablábamos antes con los precios de la vivienda como están a día de hoy. ¿Crees que las reformas cada vez van a ser una alternativa real más importante ante la falta, en este caso, vamos a decir, de vivienda y de posibilidad de adquirir una vivienda? Sí, totalmente. Ahora el mercado inmobiliario está muy loco, sobre todo en Madrid, y la gente normalmente no tiene para comprarse una vivienda de obra nueva, ¿sabes? Entonces recurren a esa casita que tienen, que igual no está en las mejores condiciones, a invertir algo y reformarla para quedarse allí a vivir, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que las reformas es un nicho, un sector que nunca pienso yo que vaya a tener esa época de que digas, bueno, no hay trabajo. No. Yeah. Y más en España, que hay muy poca mano de obra, hay muy pocas empresas que trabajen bien y cada vez hay más casas que reformar, ¿sabes? Entonces es muy constante y sobre todo en épocas de crisis y demás, las reformas no se ven afectadas. Cierto. Y si tú hoy fueses cliente, te pones la careta de cliente ahora mismo, para contratar una empresa de reformas, ¿en qué 3 cosas te fijarías? 3 cosas. Pues mira, la primera, que vengan recomendados de alguien. O que si no vienen recomendados de alguien, que se informen sobre cómo trabajan, ¿sabes? Quiénes son, cómo trabajan, si han hecho alguna otra reforma, de qué manera lo han hecho, contacta con algún otro cliente, ¿no? Para que te dé feedback, porque al final tú estás metiendo a alguien en tu casa que posiblemente no conozcas, ¿sabes? Entonces, cuanto más información tengas de que esa gente son buenos trabajadores, ¿no? Que se puede confiar y sobre todo son buenos profesionales, pues más seguro vas a estar y menos quebraderos te vas a tener, porque al final una reforma, el que no sabe realmente lo que es una reforma, cuando lo vive dice, ostras, que puede, realmente si te toca una empresa muy mala, se pueden ir con un montón de dinero o te pueden tener la casa hecha un desastre y oye, que al final esos problemas que te repercuten a ti mentalmente, ¿sabes? Y que una reforma al final es algo duradero, generalmente si es algo integral, ¿sabes? Una reforma integral. Entonces estar muchos meses con un problema, día sí, día también,
es algo que no es muy llevadero, ¿sabes? Entonces, ahí me ha recordado al capítulo este de La que se avecina, donde están de forma eterna con la reforma, que es como no termina nunca, y de repente lo típico que iban a cambiar el suelo, porque eso pasa, ¿no? Voy a cambiar el suelo, pero luego ya hay, pero espérate que también hay que cambiar esto, pero ya hay que... Claro. Y dices, joder, o sea, esto no, es la obra del Escorial, ¿no? No acaba eso nunca. sucede mucho, ya que estamos, ¿no? Ya que estamos, ya que hemos levantado este suelo, vamos a Tal cual. hacer esto otro, ¿no? O vamos a... Eso pasa mucho en reformas y sobre todo eso, que sea una empresa en la que tú puedas confiar, y por eso tenemos tanto éxito en redes sociales, ¿no? Porque enseñamos quiénes somos, lo que hacemos, igual algún cliente, testimonios y demás, y eso hace que la gente confíe en ti, ¿sabes? Y eso es esencial para una reforma, es el mayor consejo que yo les puedo dar. ¿Y los otros 2 puntos que buscarías en la empresa? Yo te diría, mira, yo te diría uno que no ahora. ¿Vale? Que no se dé a conocer de manera tradicional, o sea, que no busque trabajo. Porque sí que es verdad que en España, al haber poco trabajo, el que trabaja bien tiene mucho trabajo. Y el que va soltando folletos por la calle, ¿sabes? De, oye, empresa de reformas, cualificada, buenos profesionales, tal. A esos, no. Si te meten un papelito en el buzón de empresa de reforma, reforma con nosotros, tal. Generalmente, oye, que puede haber empresas que trabajen bien y que lo hagan, ¿eh? Pero generalmente es gente que se acaba de aventurar, ¿sabes? Al mundo de las reformas, que busca trabajo, que no tiene un historial, ¿sabes? Entonces, huye de ahí, porque van a ser problemas. Y un tercero, te diría que una empresa también que sea limpia. Ya no solo, si por ejemplo están reformando tu portal, o sea, ya no tu portal, sino si ves en un edificio, ¿no? En un bloque de viviendas, y están reformando la casa de algún vecino, pues que el portal esté limpio, ¿no? Que protejan bien el ascensor, o por ejemplo que los trabajadores vengan bien uniformados, ¿sabes? O, oye, que un poco, ya no te digo que vengan maquillados y súper... De traje no van a venir. De peluquería, y, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que mantengan un orden, ¿sabes? Y una limpieza, que eso también dice mucho de una empresa. Totalmente. Y estaba mirando porque había una cosa que quería preguntarte, y es que al final, dentro de toda la experiencia que tienes, lógicamente ya has vivido muchas cosas que a nivel profesional para mucha gente a lo mejor no ha empezado todavía. Entonces es cierto que estaba buscando, porque además recuerdo que lo vi en tu trabajo final de grado, ¿Sí? que lo entregaste hace recientemente. Hace poquito. Pero no tengo justo la página. Cuando hablas de esa capacidad de esfuerzo y sobre todo de cómo han ido los cambios dentro de tú a nivel profesional, o sea, si alguien ahora mismo de los que nos está escuchando es un joven que está intentando a lo mejor emprender, no dentro del sector de las reformas, pero sí quiere lanzarse a lo mejor a decir, oye, voy a montar esto, pero por miedo no lo hace, o sea, claro. ¿Qué le dirías? Pues sobre todo que tenga actitud, que sea positivo, que lo negativo va a venir solo, ¿sabes? Entonces hay que tratar de ser positivo en esta vida, de ver el lado bueno de las cosas. Obviamente hay que ser realista, hay que ver lo que hay, pero con buena actitud, ¿sabes? Siendo positivo y trabajando, planeando una buena estrategia, planeando todo lo que va a llegar, aunque luego, oye, salga de una manera o salga de otra, ¿no? Lanzarse con un buen MVP al mercado y empezar a pivotar ahí, ¿sabes? Pero el decir, oye, yo tengo ganas, voy con todo, ¿sabes? Quemo los barcos, ¿no? Como se suele decir. Sí. Ese es el mejor consejo para lanzarte y que te vaya bien, porque es que no hay manera de que te vaya mal. Tú vas a fallar 1000 veces, como hemos fallado todos y como seguiremos fallando. Pero el que realmente tiene éxito, el que realmente hace una o varias empresas y le va bien, es porque no se rinde. Es el que más errores ha cometido y el que más ha aprendido a base de ellos, y no se rinde y sigue para adelante. Y aprende en base a ellos y pivota hacia lo que funciona, lo entiende, lo analiza y dice, vale, ya he cometido este error, no voy a volver a caer en esta piedra, vamos por otro lado, ¿sabes? Y sobre todo, oye, que empiece por especializarse en algún nicho, ¿no? Que es lo que realmente le va a poder ayudar, ¿no? Ese conocimiento especializado le va a poder ayudar a solventar grandes problemas, y grandes problemas llevan a grandes sumas de dinero, ¿no? Que te pague una empresa o un particular por resolverle ese problema. Entonces, aprendiendo un gran problema que resolver, vas a conseguir tirar para adelante y con ganas y actitud se consigue. Tal cual. O sea, me ha encantado lo de los problemas, van a venir igualmente, y sobre todo que la única forma que tienes de saber que no vas a fallar es no intentando nada. Total. O sea,
pero creo que vivimos en una sociedad, y un poco hablando con el tema de las redes sociales, donde tenemos una barbaridad de puertas abiertas para poder hacer cosas, y que es verdad que dentro de tener los pies en el suelo, lógicamente, si no te lanzas y no vas a por todas, y sobre todo cuando eres joven, ¿no? Pues ¿cuándo lo vas a hacer? Luego ya, a ver, que yo normalmente me considero joven, lo que pasa es que hoy pues ya casi que no me considero joven a tu lado, ¿no? Pero bien joven más bien, pero sí que es cierto que muchas veces cuando se habla de buscar el éxito, se entiende como buscar el éxito rápido. Y eso es lo que yo creo que muchas veces nos lleva al error. Porque el esfuerzo, el trabajar, el levantarte, caerte, volver a levantarte, volver a caerte, saber que lo vas a volver a hacer y que posiblemente no vuelva a salir, ahí es donde yo creo que está la diferencia entre la gente que consigue hacer cosas. Y ojo, no estoy hablando de llegar a un baremo X a nivel económico, a nivel nada, sino simplemente ese sentido que tienes tú de, joder, me levanto todos los días por esto, lo hago, lo obtengo y, oye, ya irán viniendo el resto de resultados. Pero sobre todo no me quedo en casa y, o sea, un poco por eso también lo del Madrid Economic Forum, ¿no? El poder decir, joder, es que hay que espabilar, hay cosas que podemos estar más de acuerdo a nivel político o no, lo que tú quieras, me da igual, pero lo que sí quieres es el día de mañana vivir mejor, estar mejor y sobre todo, como comentabas, o sea, poder solucionar un problema, porque en este caso, oye, porque quieras montar empresa, pero a lo mejor no quieres montar empresa. Simplemente en lo que tú estés trabajando, pero vas a buscar ser el mejor siempre. Y sobre todo sin ese concepto de éxito rápido, porque realmente hablamos mucho de redes sociales y en concreto de Instagram, pero ¿qué parte de ese, hasta llegar a ese éxito, no se ve en Instagram en tu caso? Pues un montón. O sea, al principio, otro consejo, ¿no?, que se le suele dar a los pequeños emprendedores, ¿no?, que se aventuran en este mundo, es que siembres y ya recogerás, ¿sabes? Pero también otro consejo que a mí me gusta dar es, oye, siembra, pero siembra algo sobre seguro, ¿sabes? O sea, no vayas como cabra loca de, vale, esto, lo otro, sin foco, ¿sabes? Yeah. Ten foco en algo y ponte a trabajar en eso, ¿sabes? Descubre algo que te gusta, que te llame la atención, que suele estar alineado con algo en lo que tú eres bueno, ¿no?, en lo que destacas, y céntrate en ese foco y empieza a indagar y a, como tú decías, ser el mejor en eso. Ya tu objetivo sea tener una empresa o incluso tener un buen trabajo, ¿sabes? Pero tu objetivo tiene que ser el ser el mejor en tu ámbito. Y así es como vas a comerte la cabeza para cada día, oye, un poquito, voy a aprender otro poquito. Y al principio vas a ver que no hay resultados porque lo bueno se hace esperar y el dinero rápido y el éxito rápido no existe y el que te lo venda es humo, eso. Entonces lo que tienes que hacer es trabajar, construir y sobre cimientos, ¿no? Me lo traigo a mi nicho, hacer la cimentación un poco y ya sobre eso verás resultados, ¿sabes? Pero sin una buena cimentación el edificio se cae. Totalmente. Y oye, bueno, ahora ya les puedo chivar que tengo la suerte de haberte conocido dentro del círculo de élite de ACA y quería preguntarte un poco cómo dentro de este aspecto ya de inversión, crecimiento y demás, ¿qué te aporta a ti, por ejemplo, poder estar en un club como este donde se habla de inversión en startups, de otras muchas cosas y entre tanto de recolección de trufas, ¿no? Sí, pues mira, joder, lo pasamos bien ahí recolectando trufas. Risas. No, pues mira, sobre todo en el tema de trufas, para mí lo mejor que tiene ACA es el tema de eventos, ¿sabes? El tema de networking, el tema de conocer a gente que es muy buena en otros nichos, ¿no? Que tú, oye, igual ni conocías. El tema de las trufas, yo en mi vida me había planteado, no sabía ni de dónde salían, ¿sabes? Tampoco. Entonces, oye, pues conocer a gente muy buena en distintos ámbitos y ya no solo eso, sino también, oye, el poder hacer algún negocio o el poder ayudarles de alguna manera o el poder conectarles incluso con conocidos míos o viceversa, ¿sabes? Que me conecten con conocidos suyos, eso para mí es lo más potente que tiene ACA, sin lugar a dudas. Pero eso obviamente lo trae, a todos nos mueve algo que es el invertir, ¿no? Y es algo muy importante que, oye, pues si no lo tienes en mente tú, el invertir es algo que te va a impedir el crecer, ¿sabes? Si quieres ser mejor cada día, si no quieres empeorar, porque tú mejoras o empeoras, deberías invertir, ¿sabes? En ACA o en cualquier otro sitio, diversificar, pero invertir es esencial. Y al rodearte de gente que tiene esa misma mentalidad que tú, ¿no? Oye, sabes lo importante que es invertir, pues la verdad que salen contactos muy chulos. De hecho, otra vertical de mi negocio que no he hablado de ella es un podcast que yo tengo con un chico que se llama Fernando, que le conocí aquí, justamente en ACA, en un evento del Círculo Élite. Entonces,
para que veas que la vida da muchas vueltas, ¿sabes? Y si tú te empiezas a rodear de gente que piensa igual que tú o incluso que está en una mejor posición en la que tú estás, pues eso te va a ayudar un montón a poder escalar, a poder seguir vinculándote con buena gente que quiere crecer al igual que tú y que quiere ser mejor en tu nicho o en otro, ¿sabes? Y eso va a ayudar a que te potencie. Totalmente. El otro día veía un vídeo que salían 3 limones y los metían en agua y tenías un limón que estaba podrido y 2 limones que estaban sanos. Y el limón que estaba sano y estaba al lado del otro limón sano se mantenía bien con el paso del tiempo, pero el limón que estaba en el medio, aunque tuviese a un limón sano al lado, tenía otro que no. Claro. Y poco a poco le iba consumiendo. Y a la vez que se iba consumiendo, iba quedándose cada vez en menos. Y dices, joder, cómo de importante es precisamente la gente con la que te rodeas, la gente con la que te relacionas, y como tú dices, a lo mejor no piensan igual que tú. O sea, yo tengo claro que dentro de acá estamos 200.000 personas que no pensamos para nada igual en muchos aspectos de la vida, pero que sí compartimos esa inquietud, sí compartimos esas ganas de mejorar, esas ganas de aprender más, y por supuesto la parte de entender que sin inversión no hay vida, eso es así, pero yo creo que todo eso te ayuda mucho a nivel de, luego ya cuando vas mejorando, ¿no? Cuando vas haciendo lo que tú dices, poder llegar a hacer otros negocios o cualquier cosa en la vida. Sí, sí, totalmente. O sea, es algo que para mí es esencial y es de lo mejor que tiene acá. El juntar a tanta gente buena en un mismo sitio. Total. Y si ya es buscando trufas, mejor que mejor. ¿Crees que falta cultura de esfuerzo entre los jóvenes? Sí. En España sí. Falta mucha. Y a mí me da una pena inmensa, pero a mí, desde mi punto de vista, yo, oye, pues amigos míos de toda la vida, ¿no? Gente con la que me junto y que me he juntado siempre de mi barrio o conocidos míos, ¿no? De mi pueblo y demás. Hay muy pocos chavales que yo vea que tienen una mentalidad parecida a la mía, ya no de emprender y demás, que eso es, oye, te tiene que gustar o te tienes que lanzar, y hay gente que vale para ello y hay gente que no vale para ello, y es totalmente bueno tanto lo uno como lo otro. Pero no veo esa mentalidad de intentar mejorar, oye, y sobre todo ir a mejor, el juntarse con buena gente, el currar, el trabajar, ¿sabes? Al revés, yo veo que hay una mentalidad muy, muy vaga, ¿sabes? De no trabajar, de ir a la comodidad, a cada vez el tratar de ser incluso peor, ¿sabes? El tratar de, bueno, voy a ganar menos, pero bueno, si voy a hacer menos y tal, bueno, el conformismo, ¿sabes? Veo un conformismo muy, muy grande y sobre todo en España veo en los chavales jóvenes una necesidad por el salir de fiesta o por el placer momentáneo, ¿sabes? En lugar de pensar un poco más allá, ¿sabes? En el futuro, en decir, venga, vamos a empezar a labrar algo, ¿sabes? Vamos a empezar como decíamos antes, a sembrar algo y hacer crecer algo, cualquier proyecto, cualquier cosa que tengas, ¿sabes? Con tu pareja o tú solo o lo que sea, ¿sabes? Entonces eso aquí en España no lo veo, e incluso veo que se critica al que lo hace, ¿sabes? Totalmente. Como que está mal visto. Y para mí, pues oye, es una pena. O sea, a mí sinceramente me da igual, ¿sabes? Pero yo ahora me pongo en la situación de cuando empecé, por ejemplo, que no pensaba así, ¿sabes? Y es difícil que un chaval joven se lance a hacer, por ejemplo, redes sociales por el que dirán, ¿sabes? Yeah. Igual, oye, ya cuando tienes éxito, ¿no? O ahora con los seguidores o con los números encima de la mesa, pues ya es más fácil, ¿sabes? Y el que se ría, pues dices, pues ríete, ¿sabes? Que es que me es igual. Pero al principio no los tienes. Yeah. Entonces te critican, te intentan menospreciar, porque eso lo va a haber siempre, ¿sabes? Pero pues al principio es difícil. A mí sí que es verdad que no me costó mucho, porque sí que pues he tenido la suerte de que mis padres me lo han inculcado bien o porque, yo qué sé, me he desarrollado así con mi entorno y tal, y no me ha afectado nunca demasiado lo que la gente piense de mí. Pero yo sé que hay mucha gente que sí que le afecta, entonces eso te impide, ¿no? El que pensarán por ti te impide el crecer, el desarrollarte y el realmente llegar a lo que quieres ser, porque tú en el fondo realmente quieres eso, ¿sabes? Pero por el que dirá gente que realmente no le importas, porque es así, porque a nadie, muchos pensamos que, joder, ¿qué dirán de mí, no? ¿Qué opinarán? A esa gente, por mucho que opinen, en realidad lo único que les importa es ellos mismos, ¿sabes? No les importas tú. Entonces, yo, vamos, si hay algún joven que nos esté viendo, que esté dudando en lanzarse y demás a cualquier proyecto, que se olvide de lo que le digan, que se olvide de críticas únicamente constructivas y, oye, a por todo a lo que tú crees que pueda tener éxito. Totalmente, y sobre todo, o sea, luchar por lo que uno quiere, eso está claro, y luego ya tener muy claro también que no, o sea, lo que estás haciendo hoy
va a ser el reflejo de lo que el día de mañana tengas. Y que no se trata solamente de, no sé, te lo habrán dicho alguna vez, la típica frase esta de, pero es que ¿qué quieres? ¿Ser el más rico del cementerio? Que parece que si te gusta lo que haces, te gusta trabajar y te lo pasas bien trabajando, casi que tienes que pedir perdón por, oye, pero es que no lo estoy pasando mal, es que estoy haciendo lo que yo quiero. Entonces yo creo que llegar al punto en el que toda la gente pudiese estar trabajando en lo que le gusta, dedicándose a lo que le gusta y sobre todo pasándolo bien. Obviamente hay ratos, como decíamos antes, lo que no se ven en Instagram, ¿no? Que es cuando no lo estás pasando bien o cuando todo el mundo tiene épocas, tiene rachas, claro. Pero la clave es seguir, perseverar y, hombre, perseverar hasta un punto, lógicamente, en el que puedas ver resultados y sobre todo no dejarte influenciar por el que dirán. Eso es. Sobre todo tienes que, desde mi punto de vista, tienes que tener un objetivo claro, ¿sabes? Pues ya sea, por ejemplo, pues, oye, ser libre financieramente, ¿no? Que no te importe, o sea, que no tengas que estar pensando en el dinero. O ya sea, sobre todo, pues eso, trabajar en algo que te gusta, ¿no? Y que no lo consideres ni trabajo, sino que, oye, tú estás ganando dinero haciendo algo que realmente te motiva, te potencia y tú te levantas con esa chispa, esas ganas de darle caña, de seguir, ¿sabes? Pues cada uno tiene su objetivo, ¿no? El jubilar a su madre o a su padre, o el irse a vivir a, yo qué sé, donde sea. Pero cada uno tiene ese objetivo, pero sobre todo hay que tratar de perseguirlo y no decir el joder, lo podría haber intentado, ¿sabes? Nunca sabré si realmente podría haber llegado o si no podría haber llegado, no. Que no te importe lo que te digan, dale caña a ese objetivo que tú tienes, busca métodos de hacerlo, comete la cabeza y oye, habrá que dejar a gente atrás, habrá que conocer a nueva gente, habrá que dejar un proyecto atrás, un trabajo atrás, habrá que meterse en un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Totalmente. Y intentar ir a mejor porque así es como salen las cosas grandes, ¿no? Totalmente. Te voy a hacer ya la última pregunta, que me vas a permitir también que se la haga a la audiencia. Y es que, bueno, ya sabéis que me encanta leeros, entonces nos podéis contestar tanto a través de mensaje directo en Instagram como en el correo que vais a tener aquí debajo. Y es un poco por lo que hablábamos antes, acerca de, pues, cómo buscar ir más allá cuando te planteas en un negocio o a nivel de cuando tú haces las cosas, ya sea en tu sector o en otro. ¿Qué creéis que es lo que más influye a la hora de ganarte bien la vida? ¿El hecho de saber contar algo o saber hacerlo bien? Y me gustaría saber también tu opinión. ¿Qué influye más, no? De las dos cosas. ¿El saber contarlo? Dos. Yo, desde mi punto de vista, indudablemente las dos. Muy, muy importante tanto hacer las cosas bien, que eso es lo primero, ¿no? Que tienes que aprender a hacer. Yo me lo traigo a mi nicho, ¿no? Que es el que entiendo. El saber hacer reformas bien, ¿no? El diferenciarte por lo que sea, por precio, por calidad, porque haces unas cosas que nadie lo hace, por lo que sea. Saber hacerlo bien y luego, muy importante, el saber comunicarlo, el saber enseñarlo, que no viene... O sea, que justo en mi caso, ¿sabes? Un poco el saber hacer redes sociales, por ejemplo, ¿no? De nada vale que tengamos una empresa de reformas que sea la leche si nadie la conoce, ¿no? Pues al final poco a poco irá creciendo muy despacito, pero si realmente aprendes a contarlo, si realmente te das a conocer de una manera buena y potente, pues oye, ya con la estructura escalable que funcione, pues eso es una bomba que te va a ayudar a crecer mucho más. Totalmente, o sea, se me ha escapado un poco y te he hecho spoiler, o sea, creo que en el equilibrio está lo interesante, ¿no? Vale. Es decir, saber hacerlo, por supuesto, entre el huevo y la gallina, ¿no? Saber hacerlo y saber contarlo. Creo que el problema de saber contar las cosas durante mucho tiempo ha habido como esa especie de, vamos a decir, tema tabú a la hora de afrontar el cómo se cuentan las cosas. Se veía como humo, como algo que no era nada interesante, y ahora creo que hemos cambiado a la sociedad totalmente distinta, que es coaches de todo, pero hacedores de nada. Claro. Es decir, en el sentido de lo que hablábamos antes de la teoría, yo te doy la teoría de todas las cosas que quieras, pero luego si vienes a mi background, yo no te puedo demostrar que haya hecho nada de todo eso. Entonces, creo que la clave principal es hacer ese mix, pero indudablemente primero sabiendo hacer las cosas, sabiendo demostrar que las sabes hacer, y luego no dejarnos guiar solamente por aquellas personas que hablan mucho, pero que realmente pues hacen poco, ¿no? Es como lo del señor Liendre, que de nada sabe, pero de todo entiende. Pues, totalmente. Que eso lo hemos dicho mucho en el pueblo. 1.000.000 de gracias de verdad por acompañarme hoy tomando este whisky. Ha sido un verdadero placer. Gracias a ti. Y bueno, estoy segura que nos vemos próximamente con el Círculo de Élite seguro en algún 100%. Momento. Pero vamos, vuelves a estar invitado cuando quieras a la hora del whisky. Pues oye, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer el tener esta charla. Y oye, espero que le haya servido a alguien
cualquier cosa, pues que si yo puedo echarles una mano, que me contacten o que te contacten a ti y le pasan mi contacto, no hay ningún problema, que yo estaré encantado de ayudarles. Y muchísimas gracias. Y como ya sabéis, siempre me gusta sacar un aprendizaje del invitado con el que contamos, y la verdad que hoy no puede ser otra cosa que el luchar, el ir a por lo que quieres, ir por tus objetivos adelante sin importar todo lo que haya detrás, porque bueno, en este caso ya desde jovencito, y en este caso pues mucho más joven, ¿no? Pues lo sabe desde un inicio, y creo que esto es la clave principal que podemos tener todos a la hora de afrontar cualquier negocio, cualquier etapa, cualquier proyecto de nuestra vida. Así que, lo dicho, un millón de gracias por acompañarnos hoy en la hora del whisky. Nos vemos en el próximo capítulo y hasta entonces ya sabéis, invertid con cabeza, con criterio y sobre todo cuestionándoos todo lo que sucede a vuestro alrededor. Un millón de gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chin, chin. ¿Veis cómo no tiene que ser agua?